Hola mis hermanos, ¿cómo se encuentran hoy? Espero se encuentren bien. Aquí grabándoles un video. Esta área antes era todo campo. Había muchos árboles, había mucha vegetación. Y hoy en día pues está convertida en una cancha de deportes, ¿verdad? Fútbol, entre otros deportes. Y el césped o el pasto que tú miras aquí es artificial, no es verdadero. Ahora, esto tuvo que sufrir un cambio, ¿verdad? Tuvo que sufrir un cambio. Pues para crear esta cancha de deportes tuvo que haber deforestación, quitar muchos árboles, quitar mucha vegetación y así crear esto. Lo que quiero, ah, lo que quiero a lo que quiero llevarte, a lo que quiero que pienses es que este pasto es artificial y no es un pasto verdadero. Hubo sacrificios porque aquí antes había muchos animalitos que vivían, venados, castores, liebres, conejos, tortugas, gansos, patos, entre otros. Pero tuvieron que hacer esta cancha para los seres humanos y cambiaron de esa manera la vegetación original por un pasto artificial, un césped artificial. Y esto nos lleva a pensar qué tanto le hacemos de daño a la naturaleza, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones no nos damos de cuenta el daño que le hacemos a la naturaleza por crear ciertas cosas para el ser humano. Y quiero hacer una analogía sobre esto, pues quiero llevarte a pensar que en muchas ocasiones nosotros hacemos de la misma manera con la palabra de Dios. Queremos quitar lo original y poner lo artificial. Sí, así como lo oyes, queremos quitar lo original y poner lo artificial. El libro de Isaías, capítulo 5 y versículo 20, nos dice que hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Sí, o a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce, cambiando así lo que es el verdadero sentido de lo bueno, de lo justo, ¿verdad? En el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 7 en adelante, nos dice que los fariseos preferían cambiar la ley de Dios poniendo su doctrina por encima de la ley del Padre, cambiando también las cosas. En el libro de los Reyes, capítulo 12, se nos habla que Jeroboam cambió los tiempos, cambió las fiestas señaladas, cambió todas las cosas del Eterno porque tuvo temor. Y eso es bien interesante, que Jeroboam haya tenido temor y que haya tratado de cambiar las cosas dado a ese temor. Yo no sé tú, pero hoy en día nos encontramos en la misma escena, nos encontramos en el mismo sentir, ¿ok? Porque hay muchas personas que siguen cambiando lo original por lo artificial. Seguimos haciendo lo mismo. Muchas personas prefieren celebrar las festividades que hay en este mundo y dejamos ir las festividades que el eterno Dios nos dejó, las santas convocaciones, aquellas cosas que el Eterno dejó establecidas como sombras de lo que había de venir. Muchos de nosotros, muchas personas, cambian estas cosas por sus doctrinas, como los fariseos. Cambian estas cosas porque simplemente no quieren escuchar la voz de Dios y prefieren llamarle a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Lo cambian porque tienen temor de que sus feligreses, de que la gente que los sigue se aleje y los deje solos. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que es mejor obedecer la instrucción de Abba, del Padre, a obedecer la instrucción de los hombres, la enseñanza, la doctrina de los hombres que corrompe todo el tiempo, que por más dulce que parezca, siempre es amarga. Hoy en octubre estamos bien cerca de una celebración que muchos cristianos esperan con ansiosidad.
Se trata de disfraces, se trata de dulces, y los creyentes esperan ansiosamente esta festividad para celebrar junto con el mundo estas cosas. La pregunta es, ¿esta celebración es una celebración que agrada al Padre Celestial o nos agrada a nosotros? Porque si nos agrada a nosotros, la siguiente pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿deberíamos de celebrarlo o no deberíamos de celebrarlo? Pues si le agrada al Padre, creo que deberíamos de celebrarlo. Pero si no le agrada al Padre, creo que no deberíamos de celebrarlo. Y es aquí donde te digo que cambiamos lo original, cambiamos lo verdadero, cambiamos lo real por lo artificial. Porque unas semanas atrás terminó una de las santas convocaciones o de las fiestas del Eterno que se llama Sukkot o tabernáculos. Sukkot en el hebreo, tabernáculos traducido, cabañas enramadas. Que muchas personas dicen que eso no es algo que el Padre desea porque está en el Antiguo Testamento o mal conocido Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿eso antiguo verdaderamente es antiguo? Y peor aún, para muchas personas, eso es algo que ya desapareció, que ya no deberíamos de usarlo, sino simplemente por las historias que se dejaron plasmadas ahí. Y que esas historias deberían de ser importantes para nosotros. Pero la instrucción debe de ser importante para nosotros, tanto como las historias, como algo que nos va a llevar a conocer o a acercarnos más al Padre Celestial, para saber sus tiempos. Porque si yo no conozco los tiempos, si yo no conozco esas cosas que al Padre le agrada, ¿cómo yo puedo acercarme al Padre si no sé lo que a Él le agrada? Tanto es que Yeshua, Jesús, cuando pagó el precio lo hizo en una celebración llamada Pesaj, o Pascua en español, así le conocemos en el español, o Passover, o el pasar por alto, que sería la palabra para Pesaj, o las palabras. Tanto es que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendió en el día del Pentecostés en griego, que sería la fiesta de las semanas, Shavuot en hebreo, que es el plural de Shavua, que significa semana. ¿Por qué estas fiestas no tienen relevancia para el creyente y sustituimos lo artificial, lo real por lo artificial? Preferimos envolvernos no solamente en esta fiesta que se celebra en octubre, sino en otras fiestas más que le damos más importancia a ellas que a la misma palabra del eterno Rey de Gloria o a las mismas santas convocaciones del eterno Rey de Gloria. Es muy importante que nosotros sepamos que no debemos de poner nuestras doctrinas por encima de las festividades del eterno Rey de Gloria. Es muy importante que nosotros entendamos que no debemos llamar a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Que no debemos llamar a aquellas cosas buenas que el Padre nos dejó a nosotros y llamarle nosotros a que es cosa mala, como algunas personas sugieren que eso son ataduras, son tradiciones que ya no deberíamos de celebrar, pero verdaderamente estas son tradiciones que ya no se deben de celebrar o simplemente nos hemos equivocado. Deberíamos de dejar de tener ese temor a la manera que lo tuvo Jeroboam y conectarnos verdaderamente con el Rey de Gloria y buscar su presencia en sus santas convocaciones como está establecido, porque no solamente son santas convocaciones, sino que, como vuelvo y te repito, Yeshua pagó el precio para libertarnos a nosotros en Pesaj, en Pascua. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Entonces, ¿por qué el resto de las festividades, como el día de trompetas, el día del perdón y Sukkot, no deberían de tener esta relevancia? Sin embargo, esperamos mucho más esas festividades que hemos creado aquí en el mundo, que hemos tomado de otras tradiciones
y las ponemos por delante de las cosas que el eterno Rey de Gloria nos quiere dar. No sustituyamos lo real por lo artificial. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Hermano, yo creo que es hora que nosotros nos levantemos y despertemos y hagamos un análisis de aquellas cosas que creemos y pensamos que están bien, de aquellas cosas que creemos, y saber si verdaderamente están bien o están mal, o estamos siendo engañados por nosotros mismos. Porque hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, tenemos que hacer ese análisis y buscar verdaderamente qué es lo que le agrada al Padre y no qué es lo que me agrada a mí. Porque si yo busco lo que me agrada a mí, entonces no estoy siguiendo la voluntad del Padre, estoy siguiendo mi propia voluntad. Y mi propia voluntad no me va a llevar a la presencia del Rey. La presencia de Dios, que es lo que la mayoría de cristianos debería de estar buscando, ¿okay? No se trata de lo que tú deseas, no se trata de lo que tú buscas, se trata de lo que Él busca, de lo que Él ha pedido, de lo que Él sigue pidiendo de cada uno de nosotros. Y quiero cerrar con esto. Si las fiestas son sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir es Yeshua, Yeshua genera las sombras. Y si Él genera las sombras es porque Él está ahí. Pero si estas sombras no están ahí, el Mesías tampoco está ahí. Entonces tenemos que pensar, ¿qué sombra estamos mirando nosotros? ¿Estamos mirando verdaderamente la sombra del Mesías o estamos mirando una sombra que está produciendo fuego extraño delante de la presencia de Dios? Yo no quiero producir fuego extraño. Tú tampoco quieres producir fuego extraño. Así que tú sabes de lo que yo te estoy hablando. No tengo que decirte estas cosas por nombre, porque tú las conoces, tú sabes qué son, tú las has escuchado y tú sabes bien de lo que estamos hablando. Esas fiestas que han sustituido las verdaderas fiestas del Eterno, las verdaderas celebraciones de Abba Kadosh, las verdaderas santas convocaciones, y no las convocaciones que yo he querido celebrar por tradición y costumbre a través de los años. Así que no seas como un fariseo, poniendo las doctrinas de hombres por encima de la palabra del Rey. No seas como la gente en tiempo de Isaías, llamando a lo bueno malo. No seas como Jeroboam en el libro de los Reyes, cambiando las leyes, las instituciones, las fiestas, las santas convocaciones por otras, solamente porque tienes miedo. Deja que el Eterno te guíe y no tengas miedo de hacer el cambio. Que el Eterno te bendiga y shalom.